Bien, ya estamos al aire, estamos saliendo con el programa y saludando a nuestro hermano Juan Carlos y a nuestra hermana Jacqueline, que ya están allí presentes a través de las cámaras. Quiero darle la bienvenida a una nueva jornada, una nueva semana, a pesar de que el día de ayer no alcanzamos a hacer el programa por razones de índole mayor, pero bien, aquí estamos nuevamente y queremos continuar con estas charlas, ¿cierto? Este tiempo de profundizar en la palabra del Señor y como corresponde, ¿cierto? Continuar con como les decía, esta charla maravillosa que iniciamos la semana pasada con respecto a este menor llamado Amos. Hermana Jacqueline, bienvenida. Estás muteado. Espéreme que le saco. No sé si puede sacar usted. Ahí, ahora sí. Ya. Estoy muy bien, gracias al Señor. Buenas noches, hermano Fray. Buenas noches, Juan Carlito. Una bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor y aprender. Siempre digo lo mismo porque siempre vamos a aprender. Así que muchas gracias, mi hermano. Amén. Hermano Juan Carlos. ¿Estoy muteado? No. No. Hermano, feliz obviamente y afortunado y bendecido de poder hablar de las cosas del Señor, como se dice, y compartir estos versículos que estamos seguros que va a ser un granito de arena en este mar tan grande. Bendecir a los hermanos que se encuentran en la sintonía de IGGM y obviamente también nos recordamos siempre de Radio Esperanza para Vivir, que su eslogan es una señal que bendice. Así que feliz, esperamos bendecir a los hermanos y glorificar el nombre de Cristo. Amén. Eso, gracias. Amén. Bueno, ese es el fin, que estas charlas, ¿cierto? Estas conversaciones, como dice nuestro hermano Juan Carlos, a alguien le pueda servir. Y lo he escuchado también de otros hermanos que también hacen en vivo y dicen, ojalá que este tiempo, ¿cierto?, en que ellos exponen la palabra, también a más de alguien le pueda servir. Yo creo que a muchos les sirve. Es necesario este tiempo, ¿cierto?, de predicar la verdadera palabra y yo sé que muchos aún tienen ese comezón de oír, tienen ese comezón de poder crecer, ¿cierto?, crecer en carácter, crecer, ¿cierto?, en madurez, estatura con respecto a lo que es la palabra del Señor. Y yo creo que no hay ningún otro alimento, por así decirlo, que pueda cumplir esa función. Podemos tomar, ¿cierto?, hasta los magísteres más grandes que pueden existir, pero en realidad eso no nos va a cambiar. Quizás puede cambiar nuestro rumbo, puede cambiar nuestras circunstancias temporales, pero esto cambia la vida. O sea, definitivamente es un cambio total de la vida. Así es. Y bueno, y como estamos charlando, ¿cierto? Charlando con respecto al libro de Amós, que es un libro bastante precioso que comenzamos la semana pasada, y a modo de introducción que ya hemos avanzado y avanzamos el jueves, avanzamos un poco con respecto a todos estos juicios que levanta Amós en contra de las naciones vecinas. El juicio no solamente es ¿cierto?, para Israel y Judá, sino que también a las naciones vecinas. Y esto nos da a entender dos cosas importantes, que quizás es bueno recordarlas, que en realidad Dios aborrece la injusticia, de donde venga, del lugar, de la situación, de la persona que sea. Dios aborrece la injusticia y es por eso que Él de alguna forma enrostra los pecados que cometían todos estos países vecinos, ¿cierto? Damasco al norte, todo lo que es, ¿cierto?, el sector de los filisteos, el sector de los fenicios, Edom y Amón, ¿cierto?, por el sur, y también Moab por el otro costado. Entonces, Dios aborrece la injusticia de donde venga. Y sobre todo, en este caso, Él, al hacerlo y enrostrando el pecado de estos países vecinos, es que también Él demuestra otra faceta, que Él es soberano para tomar su juicio a quien le plazca. No tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. Entonces, eso es lo que alcanzamos quizás a ver con respecto a estas 6 naciones
que están alrededor de Judá e Israel. Ahora, ahora viene el capítulo 2, versículos 4 y 5, lo que vamos a tratar de profundizar en esta noche, que es el juicio contra Judá. Y este juicio contra Judá, y como vemos que todos los primeros 6 juicios que establece o que enrostra Amós, ¿cierto? Lo hace desde una circunferencia externa. Ahora, ¿cierto? Va a la parte interna, a los países, los países que están en el interior, y tiene que ver, como le decía, primero con Judá, y luego ocupa 2 versículos para Judá, pero luego pasa en realidad particularmente a Israel. Nosotros podríamos decir, wow, solamente 2 versículos para Judá, o sea, no es tan importante. Lamentablemente esos 2 versículos y esas tristes frases que dice allí Amós, dicen mucho, yo creo que dicen demasiado. Es como una cláusula, ¿cierto?, de que Dios levanta en contra de Judá, pero que en esa cláusula lo dice todo. Y repite la misma técnica, ¿cierto?, que viene repitiendo, o el mismo formalismo que viene repitiendo con respecto a las otras profecías del otro pueblo. Y esta misma temática que usa el profeta dice, así dice Yahweh, comenzando con todas las demás juicios, por 3 transgresiones de Judá, y por la cuarta no revocaré mi sentencia. Comienza de la misma forma que con la otra. Y aquí viene este reclamo, aquí viene el error de Judá, en este caso, ¿cierto? Y dice, porque menospreciaron la ley de Yahweh y no guardaron sus estatutos, y los han extraviado sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. El juicio, versículo 5, enviaré un fuego sobre Judá que devorará los palacios de Jerusalén. Eso es, hermano Juan Carlos, para ir avanzando. Bueno, aquí hay varias cosas en realidad. En la parte que tiene que ver con Dios y su justicia, es interesante porque pareciera, tan solo pareciera, que este pueblo se vuelve anarquista. Y uno entiende por anarquía que es la ausencia de ley, la ausencia de norma, la ausencia de regla. Y no es así. Ellos no se vuelven anarquistas, sino que cambian la ley de Dios por la ley de los ídolos. Ese es su gran pecado. Cuando uno lee en el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 2, dice, aquí está lo que dice Yahweh, por 3 pecados de los hijos de Judá, y por un cuarto no lo revocaré. Es decir que el juicio ya iba. Incluso dice, por 3 pecados yo a ustedes les voy a aplicar un juicio. Incluso hasta por un cuarto que aumenta su culpa, menos voy a poder revocarlo. O sea, ustedes no tienen por dónde escapar. Así de simple, no tienen por dónde salir sin polvo ni paja. Entonces, aquí hay 2 conceptos que se esgrimen en el corazón de Yahweh. Primer concepto, que es un concepto netamente judaico, que se llama Sedaká. La Sedaká significa justicia, pero el Sedaká es un estándar de rectitud. Ese es el punto. Había un estándar, o debería haber un estándar de justicia en Judá. Y el otro concepto es la Mishpat. Esta Mishpat significa juicio, pero también es el estándar de implementar en forma correcta la justicia, no prevaricar. Prevaricar es no cumplir la ley, no hacer cumplir la ley. Es decir, que generar caminos, bien, para que se genere la justicia. Entonces, la ley está al servicio de la justicia. Ese es el punto.
la justicia está al servicio de la piedad y la misericordia, a lo que los judíos le llaman la Rahem, la misericordia. Rahem, Yahweh, Rahem, misericordia, Dios, misericordia. Entonces, el estándar de juicio y de justicia, ojo con esto, es la propia santidad de Yahweh. Por eso es que es tan alto el juicio, porque el rango, el estándar del juicio de Dios es su propia santidad. Entonces, de ese piso, Él juzga a las naciones con vara fuerte. ¿Por qué? Porque Él es su propio estándar de juicio, justicia y misericordia. Y en este caso, los judíos, nosotros vemos acá en el versículo 4 del capítulo 2, dice, porque ellos han rechazado la Torá de Yahweh. La rechazaron. Si eso es no tiene nombre eso. La rechazaron. No solo no la entendían. No, que no la entendemos, que nos cuesta un mundo entenderla y aceptarla y comprenderla. No, simplemente la rechazaron. No querían la ley de Yahweh. Entonces, claro, dice, y no han observado sus misbot, ¿cierto? Sus leyes, y los ídolos vanos que ellos han hecho, los cuales sus padres siguieron, los encauzaron a errar. Entonces, ese es un punto importante. Primera cosa, pareciera que hay una anarquía, pero no hay anarquía. La ley estaba, la ley era concreta, y el estándar era la santidad de Yahweh. Eso. Hermana Jacqueline. Mira, si nos damos cuenta, venimos estudiando, ¿cierto?, este juicio justo, tal como dice Juan Carlos, un Dios justo que está juzgando aquí. Aquí no hay un equipo humano juzgando a las naciones, ni su actuación. Aquí es el soberano, que desde el cielo lo ve todo mucho mejor que nosotros. Y en este juicio justo nos debemos dar cuenta de que Dios juzga tanto al que no lo conoce como al que lo conoce, con la misma severidad, con la misma justicia, pero guardando sus proporciones. Mira, yo quiero leerles Romanos 2, 11, 12, que dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Primero, o sea, para Dios, Damasco, Tiro, Judá, Israel, eran lo mismo. Si bien es cierto, las naciones extranjeras no conocían la ley ni conocían al Señor, no tenían ni idea, pero Judá e Israel sí, pero lo está juzgando a todos por igual. Se dan cuenta que el oráculo habla como de una misma fórmula, por tres te voy a castigar, y por el cuarto, y a Israel y con Judá hace lo mismo. Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo aquí, han pecado todos igualmente y deliberadamente. Me han ofendido. Uno por una cosa, el otro por otra. Pero prima un canal, un hilo conductual de entre todos. Injusticia. Poco afecto natural. Maldad. Sí. Entonces dice el Señor en el Romanos 2, 11, 12, dice, porque para Dios no hay excepción de personas. Los voy a juzgar a todos por iguales. Dice el 12, todos los que sin ley hoy pecaron, sin ley perecerán. O sea, ustedes pecaron, no tenían mi ley, no la conocían. Sin ley, por la misma ley que existe, los voy a castigar. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Judá e Israel, ustedes conocían mis estamentos, ustedes conocían mis estatutos, ustedes sabían lo que me molestaba, se lo di a vuestros padres tenían que transmitirlo y empezaron todos a irse por su propia cuenta. Se inventaron dioses, uno se fue para allá, el otro se fue para acá, e imitaron los dioses de los pueblos ajenos. Entonces, el Señor nos advierte claramente que cuando nosotros nos apartamos como Judá se apartó, porque Judá rechaza deliberadamente la ley de Yahweh, la rechaza así de plano. Sí. Ellos sabían la ley, sabían lo que el Señor demandaba. Y Israel
o sea, Israel ya más no puede hacer más mal, porque hace todo lo que no debía hacer con sus hermanos menores, ¿cierto? Los pisoteaban, eran injustos, en fin, todavía no llegamos a Israel, pero concentrándonos un poco en el pecado de Judá, que nosotros debemos mirar en nuestras vidas hoy en día, que nosotros como hijos de Dios debemos andar con mucho cuidado con nuestras acciones y con nuestros hechos, con nuestros dichos y cómo vivimos nuestra vida delante del Señor, porque Dios nos va a juzgar de la misma forma que los otros. Dice el Señor, mira, aquí yo encontré unos versículos maravillosos. En Lucas 12:46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no se espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y mira aquí la diferencia para el que no conoce al Señor. Pero el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Por qué? Porque el por qué, cuando el Señor está haciendo un juicio, la palabra porque es sumamente importante poner atención. Dice, sí. Porque a todo a quien que se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que recibe poco, poco se le dará. Entonces dice, y al que mucho se le confía, más se le pedirá. Entonces, nosotros, el pueblo del Señor, hoy en día debemos tener sumamente presentes estos versículos, porque nosotros vamos a ser juzgados todos delante del Señor, todos. Dice la palabra del Señor que todo, en Mateo 25, 42, 43, por ahí, todas las naciones se van a presentar delante de Dios. No se va a presentar solo Judá e Israel, todos nos vamos a presentar, todas las naciones. Unos serán apartados para la derecha y otros para la izquierda. Entonces Dios, en su vara justa, en su juicio justo, nos va a juzgar a todos. ¿Por cuál conducta? Mira, yo quiero leer eso porque yo lo encontré precioso. Dice el Señor, tuve hambre y no me diste de comer. Aquí en Mateo 35, 25, 31 hasta el 40 dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. Se lo está diciendo a Judá, ¿cierto? Han sido tremendamente injustos, no han hecho la palabra, no se han comportado como yo quería. Entonces, cuando llega el juicio a ellos adelantado y a nosotros, para que lo apliquemos en nuestra vida, también un día vamos a estar delante de este juez justo. También vamos a ser juzgados, también vamos a ser medidos. La plomada no solamente va a ser para Israel y Judá en aquel tiempo, la plomada divina de Dios es para siempre, hasta el día en que el Señor juzga todo, ¿cierto?, delante del trono blanco. Entonces, ¿qué nosotros debemos aprender de Judá? De su injusticia, de su maldad, de haberse olvidado de la ley, de no haber cumplido los mandamientos, porque el Señor nos va a juzgar, porque por si hicimos esto, si dimos de comer justamente al que estaba hambriento, si fuimos al que estaba preso injustamente, si lo socorrimos, si fuimos a ver al enfermo, si estuvimos con el que sufre. Ese fue el error, el gran error de Judá, no haber puesto a funcionar las leyes que estaban dando, porque estos son principios bíblicos universales. Todos los seres humanos debemos actuar misericordiosamente, porque intrínsecamente estamos diseñados para poder hacer el bien. Eso por el momento. Eso, bien. Sí, me llama mucho la atención el cambio de vocabulario que hace acá el profeta. Porque si bien es cierto, las primeras 6 naciones que, cierto, enrostra este juicio que va a venir de parte de Dios, sí o sí, es un atentado entre hombres, ¿cierto? Tenemos, y dejo buscarlo por acá, tenemos, por ejemplo, Damasco era un implacable, ¿cierto?, que trilló a Galar. Eso es lo que dice, o sea, atentó contra su hermano de Galar, o sea, los galaritas, o sea,
sus vecinos, hombres con hombres. Los fenicios, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Ellos buscaban esclavos para vender esclavos, o sea, atentaban injustamente en contra de los hombres. Por otro lado, los filisteos hacían lo mismo, buscaban esclavos para llevarle, ¿cierto?, multitudes a Edom, o sea, seguir comerciando. Y ¿cuál es el punto? El profeta cambia su vocabulario, y aquí no tiene que ver con que Judá no le ve el pecado que Judá atente contra los hombres. El pecado de Judá es un pecado contra Dios. Por eso cambia. Y acá es distinto. Porque los países vecinos, no conociendo a Dios, atentaban contra los hombres. Judá, conociendo a Dios, atentaba contra los hombres y pasaba por alto la ley. Entonces, el pecado que Dios ve y es cierto cierto la recriminación que hace el profeta es contra Dios. Es por eso que les dice porque menospreciaron la ley de Yahweh. Y aquí la cosa no es simple. Sí. La han menospreciado. Y el tema del menosprecio no tiene que ver con una cosa simple. Incluso algunas versiones no le dan no le dan el énfasis correspondiente, entonces como que la dejan muy tibia la palabra. Pero la palabra, si nosotros ahondamos un poquito en el menosprecio no tiene que ver con que, cierto, alguien le regala algo a alguien y se me hace que no lo voy a aceptar. No está hablando de ese menosprecio. El menosprecio que habla el profeta es sujetado del versículo 2 del capítulo 3. Porque el capítulo 3, en el versículo 2, dice así: a vosotros solamente conocidos de todas las familias de la tierra, por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. Lo que el profeta está diciendo, no solamente a Israel, sino que también a Judá, porque son hermanos, son un pueblo, no son una sola nación. Simplemente contextualmente en aquel tiempo estaban divididos. Pero ese todas las familias de la tierra, solamente a ustedes yo lo he conocido, lo he aceptado, lo he llamado para que sean mis hijos, ¿cierto?, mi pueblo, y ustedes de esa base, pero ustedes, y entregándole todo, y ya lo vimos, hermano Juan Carlos, me parece que lo vimos en el capítulo 11, me parece, de Romanos, cuando que el Señor le entregó muchas, ¿cierto?, privilegios, en el capítulo, los privilegios de ser el pueblo elegido, capítulo 9, los privilegios el pueblo elegido. ¿En Romanos? Israel, en Romanos 9, tanto Israel como Judá eran el pueblo elegido, por supuesto, con los privilegios, los pactos, la Shekinah, su gloria, el tabernáculo, los rituales, el que le llamaran santo, santo, santo. O sea, eran el pueblo del pacto. Entonces, el hecho de tener esa base no pueden, la versión nos limita cuando decimos menospreciaron, la palabra es peor. Ellos aborrecieron, ellos odiaron, ellos abandonaron la ley de Yahweh. Entonces fue acá, lamentablemente, ellos fueron temerarios. O sea, actuaron como verdaderos temerarios. El hecho de menospreciar, o sea, de tener la ley y decirle, ¿sabe qué? No, ¿sabe qué? La vamos a abandonar. Ya no la queremos. No queremos caminar sobre esta ley. Ese es el menosprecio, de haberla tenido y de haber sido indiferentes a ella, de ser parte de ella y haberla extirpado, haberla sacado, haber decir, no nos sirve. Ese es el pecado basal, dijo un hermano Santiago. Ese es el pecado basal. Ese es el pecado temerario que comete Judá. Es por eso que, y lo peor de todo, que ellos están haciendo un atentado en contra del conocimiento de la verdad de Dios. O sea, están cortando el conocerlo, el conocer su voluntad, el tener ese conocimiento avanzado que la otra nación no tenía.
Entonces, por eso es que el profeta le dice, ustedes han odiado, han sido indiferentes, han aborrecido y han abandonado la ley de Yahweh. No han guardado, es el segundo reclamo, no han guardado los estatutos. O sea, no solamente la odiaron y la aborrecieron, sino que dice que no la guardaron. O sea, era propia y no la guardaron. O sea, no la consideraron en absolutamente nada la ley. Claro. Ni los rituales, ni la ordenanza, ¿cierto? Ni los ritos ceremoniales, ni la ley civil. O sea, la ley civil, que era la que producía injusticia, la pasaron por alto. La ley civil que producía justicia, que traía, ¿cierto?, justicia sobre el resto, sobre los hermanos, sobre los países aledaños, ellos no la consideraron. Dice, no la guardaron. Entonces, ¿qué hicieron? Se extraviaron en sus propias mentiras. Ese es el tercer reclamo. Se extraviaron en sus propias mentiras. Mentiras que en realidad, ¿qué es lo que eran? Su propio engaño, sus propias decisiones, sus propios razonamientos. Y aquí lo mismo que citaba nuestra hermana Jacqueline, que también, yo creo que el libro romano también nos da mucha luz, ellos fueron en la misma cadena descendente. Ellos no guardaron, ¿cierto?, la ley de Yahweh, y se fueron tras su propio razonamiento. Y es lo que más dijimos en lo que dijimos en el capítulo 9, 10 y 11, al menos más en el 10 de Romanos, con respecto a Israel. Y también con respecto a cuando Pablo, ¿cierto?, hace todo este tema con respecto a la humanidad misma, que la humanidad misma, citando quizá a Adán, que no consideró, ¿cierto?, en el sitial que correspondía a Yahweh, sino que fue tras su propia opinión y fue en cadena descendente. Israel hace lo mismo, teniendo la ley, no la guardan, no la practican y van en cadena descendente, llegando a cumplir una mentira, dejando de lado la verdad para seguir sus propias mentiras. O sea, las mentiras eran más firmes que las verdades. O sea, una mentira era más segura que una verdad. Y eso es un error garrafal. O sea, en cualquier parte es un error garrafal. Entonces, es por lo mismo que, como le decía, el profeta ya va cambiando su lenguaje, y el lenguaje es más firme, más profundo. O sea, con ustedes, Judá e Israel, que Israel le viene peor, con ustedes, o sea, ya estoy pasado la coronilla. Y quizás es un decir, pero dice, ¿por qué? Por eso que cita el capítulo 3, versículo 2, dice, o sea, a ustedes yo les voy a pedir cuentas, a los otros yo los voy a juzgar, a ustedes yo tengo que pedirles cuentas. Yo a los otros voy a traer un juicio, yo tengo un juicio establecido, determinado, pero a los otros yo no puedo pedirles cuentas, porque yo a los otros yo no le entregué un estatuto, no le entregué un pacto, yo no hice un pacto con ellos, yo simplemente son naciones vecinas, pero a ustedes que yo los tomé, yo les voy a pedir cuentas. Y ahí está el problema, porque las cuentas, ¿quién se pone a cuentas? Nadie. En Judá e Israel nadie podía ponerse a cuenta. Entonces, por lo mismo, es el reclamo del profeta, bueno, que en el capítulo 3 ya lo amplía. Yo los voy a pedir cuentas de toda vuestra iniquidad. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, si nosotros entendemos que la ley de Yahweh, la ley moral de Éxodo 20 y la ley ceremonial de Moisés, de Deuteronomio, Levítico, ¿cierto?, son parte del plan de salvación, es por algo. O sea, acá nosotros vemos justamente que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, porque la vara moral de Dios es muy alta. Por ende, la muerte es la que conlleva la ignorancia o el desalojo de la ley de Dios en nuestros corazones. En el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 2, cierra un poco el concepto del 4. Dice, yo enviaré fuego contra Judá, que devorará los edificios de Jerusalén, dice una versión bíblica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desechan mi palabra, lo único que les va a quedar a ustedes es la muerte. Ustedes se van a destruir solos. Ese es el punto. Ustedes no pueden abandonar mi ley porque mi ley es perfecta, mi ley es moral, mi ley es ética. Mira, incluso algunos teólogos dicen que es bueno estudiar Amós con Oseas, ¿cierto? Juntos. Mira que dice Oseas, o esto es un versículo que todos se lo saben, pero lo voy a leer igual. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo
fue destruido, ¿cierto? Porque le faltó conocimiento. Pero aquí viene, mira qué curioso el versículo, está más claro que el agua, pero pongamos la entonación al concepto. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. No es que no lo tenían. Exacto. Lo peor de todo es que teniendo la ley, vivían sin ley. Ya, ok, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque donde no hay ley no se inculpa el pecado, ya dale. Pero acá no. Acá se vivía como si la ley no existiera. Y la ley sí existía. Y estaba con ella. Y estaba presente. Y ellos eran los depositarios de la ley. Ahora, como dijo Jacqueline, temamos, ¿cierto? Porque nosotros ya somos también ahora depositarios de esta ley. Correcto. Temamos, ¿cierto? Vivamos en visión de esta escritura. Entonces, sigue el versículo, y me parece extraordinario lo que sigue. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Perdón. Es decir, que tú no puedes ser ministro si no guardas la ley. No guardas el estándar. No, si esto es tremendo. No guardas el estándar, el amor, el servicio. Por eso Jesucristo le dice a Pedro, cuando le lava los pies, le dice, Pedro, si tú no entiendes esto, tú no tendrás parte conmigo en el ejercicio de la iglesia, porque aquí hay que servir. Entonces, el estándar es divino, el ejemplo, el modelo no es humano, el ejemplo es divino. Me llamaba mucho la atención, dice, yo te echaré del sacerdocio, tú no puedes ser intercesor, tú no puedes ejercer el ministerio del sacerdocio si no cumples mis requisitos. Ahora, todo que cuando alguien dice en este versículo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Perdón? A ver, repítemelo, ¿cómo dijiste? Conocimiento tenían de sobra. De sobra. Desde los 5 años. Repitiendo la Torá, repitiendo el versículo, repitiendo el concepto. Baruch Hashem Adonai. Aquí, en sus genes, una cosmovisión de todas las cosas. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo? Si el conocimiento lo tenían, se refería a eso y a más. ¿Qué es lo que es el más? ¿Qué es lo que deberíamos tener nosotros, como dice Jacqueline? La relación íntima. No lo tenían. Tenían el conocimiento intelectual. Y con ese conocimiento intelectual, ellos llegaban a ser justos por guardar la ley, aunque no querían guardarla. No queriendo guardarla, la hacían y Dios igual los declaraba justos. Pero en su corazón, ellos no querían guardarla. Entonces, lo que pasa con Dios es extraordinariamente triste, por ponerle una palabra que es suave. Es triste. Si tú te pones en los zapatos de Dios y ves a esta gente, dime que no te causa tristeza. Sí, te causa malestar, pero te causa tristeza. A mí me causaría tristeza que yo pusiera ley y la gente la obedece simplemente para obedecerla, para que Dios no reclame nomás. Pero si fuera por ellos, no la hacen. No la hacen y no quieren hacerla tampoco. Entonces, ¿qué hace Dios? Y esto es importante, que los profetas de oficio sabemos que tenían una diferencia grandísima con los profetas de ahora del Nuevo Pacto de Efesios 4:11, que es que ellos vivían en carne propia lo que sentía Yahweh. Exacto. Y Dios quería que lo sintiera. Jeremías, mira con tus ojos. Oseas, bueno, vamos a ver Oseas en algún momento, ¿cierto?
Yo quiero que tú vivas lo que yo vivo, seas. Yo quiero que tú vivas lo que yo vivo, Jeremías, que sientas lo que yo estoy sintiendo. Entonces, esto es grave. Es grave y gravísimo. Grave y gravísimo. En que teniéndola, la rechacen y hagan que no la tienen. Teniéndola, y una ley perfecta, Jacqueline, perfecta, Efraín. Y no la toman y la desechan. ¿Qué merece eso? Eso merece que Dios les pase por encima. Así es simple. ¿Quieren jugar? Juguemos, ningún problema. Pero la consecuencia del pecado es la muerte. Eso. Hermana Jacqueline. Mira, nadie podría decir que Dios es vengativo, que Dios es malo, que Dios es injusto, porque la conclusión de esta profecía, o más bien dicho, el cumplimiento de esta profecía, después que la damos, llega a cumplirse casi cerca de 40 años después de haber sido dada. Bien, perfecto. Sí. Entonces, la longanimidad de nuestro Señor en su misericordia está, pero más que comprobada. Sí. A todas luces. A todas luces, nosotros debemos alzar los ojos al cielo y mirar a este Dios misericordioso que todos los días nos está dando la oportunidad de tomar su palabra, de escudriñarla, de acudir al Espíritu Santo si alguna área no la entendemos, porque Él nos revelará toda la verdad. Sí. Tardo para el aire. Esto de ser salvos, esto de llegar a una buena relación con el Señor, esto de ser luz para el mundo, no es tan difícil, porque Dios se lo dijo a su pueblo, no les voy a pedir nada a ustedes que ustedes no puedan hacer. No estoy pidiéndoles que sean nada que no puedan hacer. Ustedes van a brillar en medio del mundo, ¿cierto? Si ustedes cumplen mis mandamientos. Entonces el Señor nos hace que yo no sé si la palabra favor aquí puede caber, pero nos hace esta tremenda bendición, este amor, esta gracia que se concreta en la cruz. Y Él antes de ir a la cruz nos dice, les voy a reducir la ley. Porque esta ley, ¿cierto? Que en un primer minuto era un decálogo. Disculpen. Luego después, ¿cierto? Se transformó en 613 acepciones. Se las voy a reducir, chiquillos. Pueblo mío. 2. Se las voy a hacer fácil. Se las voy a hacer fácil. Amarán a nuestro Padre, ¿cierto? Al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. O sea, totalmente, de pies a cabeza. Todos tus pensamientos, todas tus intenciones, toda la fuerza que te demande el trabajo, la hora, con todo eso tú vas a amar a Dios. Y el segundo es semejante a Él. Y mira esta palabra hermosa que, oh, sí, Señor, es extraordinario. Bendito sea tu nombre, Señor. Y este segundo dice, semejante al primero, ámense los unos a los otros. Si ustedes lo hacen así, si ustedes se aman, entonces la gente que está alrededor de ustedes van a saber que son hijos míos. Y si tú te das cuenta, hoy día, una de las carencias más grandes del pueblo de Dios es no poder llegar a un nivel de demostrarle al resto de la gente que nos amamos los unos a los otros. Porque tal como tú lo dices, Juan Carlos, creo que no tan solo Judá era anarquista. Yo creo que también cabe la palabra en estos días. Entonces, el descuidar tan deliberadamente estos 2 mandamientos, mira, 2 mandamientos. Y muchos cristianos se sienten, pero así, allá arriba, por la cúspide, pues creyendo que aman a Dios con todo su corazón, con toda su... Y dicen, no, si yo he escuchado esto, por eso lo digo, hay algunos discursos, hay algunos argumentos, hermano, que dicen, no, si yo soy bueno, yo soy un buen papá, tengo hijos exitosos, y hay una lista interminable de cosas buenas.
pero el Señor está pidiendo que nosotros, que nuestro amor, ¿cierto?, sea semejante al que Él tiene con nosotros, que nosotros podamos ser con nuestro amor semejante a Él con los otros. Tienen El que estándar. asemejarse, tiene que haber un estándar, tiene que haber una similitud, tiene que haber un símil, por si alguno quiere ponerle ese término. Tiene que haber un paralelo. Tengo que yo mirar a Juan Carlos y ver sus conductas, su forma de comportarse, a Efraín, a Marcelito y a todos. Yo tengo que ver a Cristo en ustedes. Ustedes tienen que ver a Cristo en mí. O sea, nosotros tenemos que llegar a un nivel de relación con el Señor para que no nos pase lo que le pasó a Judá y lo que vamos a estudiar después a Israel. Por eso me parece muy importante este libro de Amós, que es fantástico. Eso, hermano. Dame un segundo, Efraín, porfa, porque si no se me olvida la idea. Mientras Jacqueline hablaba, es una suerte de tesis, dijo alguien, en que, mira qué interesante el punto, porque los judíos, yo insisto en el concepto, no queriendo hacer la ley, la hacían para no recibir un castigo. El tipo no quería hacer la ley, no amaba la ley, pero la hacía, de alguna manera. Y yo veo en mi vida, dijo Pablo quizá, en mis miembros, al revés. El salvo ama la Escritura, ama la Biblia. Correcto. El salvo, el miembro de la Eclesía. Correcto. Yo amo la Escritura, pero me cuesta cumplirla. Pero quisiera, pero la amo, pero no puedo. Entonces hay una situación curiosa ahí, porque Dios me diría, ok, mira, entiendo que la quieres cumplir y que te duele cuando no la cumples. Eso yo lo veo, lo acepto, lo estoy sintiendo. Es quizás digno en ti. Mira lo que dice Jeremías 31, y yo creo que el versículo ustedes se lo saben ya de memoria, incluso lo podrían repetir sin leerlo. Dice Jeremías 31, dice del 31 al 34, dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Lo rechazaron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, no en la roca, sino que en su mente, y la escribiré en sus corazones, en su mente, en sus sentimientos y en su actitud, en su virtud, en su obra. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, el salvo ahora ya no vislumbra la ley en la roca, sino que está impresa en su corazón. Y aquí no juega en contra. De hecho, Pablo lo explica muy bien. Yo veo una ley en mis miembros que yo quiero hacer la ley de Yahweh. Quiero hacerla. Quiero ser perfecto. Quiero presentarme delante de Él como siervo aprobado, que no tengo nada de qué avergonzarme. Pero veo que no lo hago. Y no es que no lo quiera hacer, sino que soy cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, eso hace la gracia en ti. Eso hace la gracia. Obviamente después vamos a ver a Jesucristo, a Yeshua, que es la Torah perfecta y ciertas cosas, como unas aplicaciones más adelante. Pero no quisiera dejar de decir eso porque yo veo esa situación. Veo personas que llegaban al templo diciendo, oye, ¿me podéis matar este animalito y apúrate porque estoy medio aburrido y ocupado? Y te vaya a demorar mucho, ¿no? Porque tengo varias cosas que hacer y matarlo luego, ¿ah?
ni siquiera tenía un sentimiento sobre el animal que iba a morir por él. Por último, una lágrima que te caiga viendo degollar a esa persona en el sustituto por ti. Era un trámite. Por eso el Señor dice, yo estoy aburrido de todo lo que ustedes han hecho, de su sacrificio, de su liturgia. Ustedes simplemente hacen las cosas por hacerlas nomás. Ustedes de labios me honran y sus corazones están lejos. O sea, de la misma manera que Dios ama, de la misma forma inversa viene el juicio y la ira y la justicia. Me parece extraordinario. Ya, eso. Sí, con respecto a lo mismo, hermano Juan Carlos, no había otra escapatoria. No tenía otra salida. Judá no le quedaba nada más. Independiente, nuestra hermana lo dice, ¿cierto? Y son entre 30, aproximadamente 40 años, viene el juicio, ¿cierto? De parte de Babilonia. Hay una extensión de la misericordia, una generación que se le da un nuevo aire. ¡Ay, despierten! ¿Cierto? Pero independiente de la retribución santa, era necesaria. A la luz de lo que vemos, era necesaria. Porque como dice usted, hermano Juan Carlos, y viendo la escritura, ellos estaban desechando la única vía de salvación. Su única vía de salvación era la ley, en aquel tiempo, contextual. La única vía que ellos tenían, la único escape, la única justicia, era la ley. No tenían otra. El que cumplía estas cosas, dice Moisés, por estas cosas de la ley, será salvo. Moisés lo dice. Se lo dice en el desierto. Entonces, el que cumplía, pero ellos dicen la desecharon. Se fueron bajo sus propios razonamientos. Ellos despreciaron esta única vía. ¿Qué hicieron? Dice que la cambiaron por la verdad de Dios por una mentira. Y estas mentiras que incluso la habían caminado sus padres. Este es un enrostramiento completo, le dice el versículo 4, dice, y los han extraviado, o sea, y los han extraviado en sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. O sea, este pecado cíclico no es solamente ustedes. Este pecado, esta actitud, este comportamiento, esta práctica, viene desde sus padres. ¿Cuáles? Desde el cielo. Desde la misma ley en adelante, no han podido afirmarse en la ley. Es por eso que la ley es imposible de cumplir. Chocamos con lo que dice Romano. Es imposible de cumplir. Para los judaizantes, bueno, aquí está de nuevo. Nadie la podía cumplir. Pero independiente, era la única vía. Por último, guardarla. Tomarle importancia. Era la única vía de salvación. La única vía de justificación para aquel tiempo. Y me recuerda el pasaje de los jueces. Cuando dice... Jueces 2 dice, pero ni aún a sus jueces escucharon, sino que prostituyéndose tras otros dioses, se postraban ante ellos. Muy pronto se desviaron del camino en que anduvieron sus padres para obedecer los mandamientos de Yahweh, pero ellos no los hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con los jueces, con el juez, y los libraba de mano de sus enemigos todos los días de aquel juez, porque Yahweh se conmovía de sus gemidos a causa de quienes los maltrataban y oprimían. Pero sucedía que cuando moría aquel juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que a sus padres, yendo en pos de otros dioses para servirles y postrarse ante ellos, y no desistían de sus prácticas, ni de seguir su perverso camino, por lo cual la ira de Yahweh se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto esta nación transgrede mi pacto, y que él que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Esto era una práctica constante. Sí. O sea, desechan la ley de Dios, no guardan su mandamiento, dice, caminan, dice, se extravían en estas mentiras, y el extraviarse de esta mentira, lo vuelvo a insistir, era considerar que su mentira era más verdad que la verdad. Claro. Aseveraban, se aseguraban, tenían una convicción, no si esto es verdad, no, si esto es una mentira, no, si esto es verdad, o sea, ellos estaban empecinados en que eso era verdad. Y dice, y no solamente en esa verdad caminaron ellos, sino que esa verdad venían aseverada de sus padres, o sea, siguieron la misma senda, o sea,
Sí o sí, Dios tenía que pasar la planadora, como dice nuestro hermano Juan Carlos. Sí o sí, necesitaban una retribución justa. Porque como les decía al principio, ellos tenían la ley, ellos tenían el pacto, ellos gozaban de los privilegios de los privilegios de haber sido elegidos. Los privilegios de la elección los pone por sobre las demás naciones. Y ellos tenían una responsabilidad mayor que las demás naciones. Y lo que dijimos incluso me parece que la semana pasada, cuando decía nuestro hermano Juan Carlos, ellos tenían que ser de bendición. ¿Qué hicieron? Fueron de maldición. Sí. Ellos tenían que ser de bendición a las demás naciones, todo lo contrario. Ellos fueron de maldición. Y su injusticia al pobre, que después lo vamos a ver, que se ve más, ¿cierto? Particularmente se ve con respecto a la actitud de Israel, pero que no pasa por alto la actitud también de Judá. O sea, la injusticia que ellos cometían, tanto Judá como Israel, esa injusticia, Dios ve más arriba. Él traza más arriba el ángulo. Y al trazarlo más arriba, él la traza mirando la ley. Cuando nuestra hermana citaba, ¿cierto? Los sin ley, los con ley. O sea, ok, todos los países vecinos, las otras 6 naciones, sin ley, porque hay una ley interior. Esa es la ley natural. Esa es la ley natural por la cual yo los voy a juzgar. Ustedes, yo los tengo que pasar por la ley. Tengo que filtrar su comportamiento con respecto a la ley. Entonces aquí también se nos pone a nosotros la vara alta, como decía nuestra hermana, se nos pone muy alta, pero como dice nuestro hermano Juan Carlos, descansamos en el nuevo pacto, porque también nosotros somos filtrados por la ley. Nuestro estándar es la ley. ¿Pero esta ley cuál? La palabra. Nuestro estándar es la palabra. Todo lo que nos empuja, todo lo que es el nuevo pacto. Que nosotros no estamos en el pacto antiguo que estaba en ese tiempo predicándoles a Amós, sino que estamos en el nuevo pacto, pero que también trae un estándar. Ese estándar que nos exige Efesios 4:12, ¿cierto? Llegar a la estatura de ese varón perfecto. O sea, alcanzar esa estatura. Sí. De poder medirnos, según lo que dice Pablo a Timoteo, cuando dice: el que desea obispado, buena cosa desea. Que no solamente para los obispos, los pastores, que muchos se lo toman particularmente para ellos, pero todo ese estándar que tiene que calificar al cristiano, al salvo, también nos rige también a nosotros. O sea, el marido una sola mujer, no adolvino, no pentenciero, ¿cierto? No avaro, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la retribución para Judá en aquel tiempo, sí era necesaria. ¿Por qué? Porque habían rechazado, no habían considerado, habían aborrecido lo que era de ellos. El mejor regalo que podían tener, si lo miramos a la luz de la verdad, el mejor regalo que podían tener era la ley en aquel tiempo. La ley, que era el sustento que nos llevaba, ¿cierto?, a ser justificados una vez al año, declarados justos, como dice nuestro hermano Juan Carlos, los declaraban justos, no obedeciéndola, no cumpliéndola, haciéndola por mero trámite. Aún así, esa vía de salvación lo justificaba. Sí. Pero ellos no la queremos, no nos sirve. La odiaron, dice. Si buscamos el adjetivo, odiaban, sí. La aborrecían, la menospreciaban, no la querían, le era estorbo para ellos. Es por eso que el reclamo dice: menospreciaron la ley de Yahweh. Y allí ya es basal. Fatal. Hermano Juan Carlos. Mira, en lo macro. ¿Por qué la ley? Si alguien dijera, ya está bien, pero mira, si no se puede cumplir, y Dios sabe que no la podemos cumplir, ¿por qué la pone? ¿Por qué? ¿Para qué? Fácil. Porque es parte del plan de salvación. La ley en sí misma, comilla, no es nada, comilla, no es nada. Porque es una vía, es un canal. Es un propósito para un concepto mayor. Entonces, ¿por qué se hizo la ley? Para que nos diéramos cuenta que no podemos vivir por reglas porque las pasamos por encima. Por eso es. ¿Se dieron cuenta que ustedes no pueden vivir con reglas? Sí, nos dimos cuenta. Por eso es importante ahora la gracia.
Porque tú no entenderías la gracia si no entiendes la regla. Pero cuidado con esto, que la gracia no es un libertinaje. Por eso que Pablo dice, no crean que aquí se le abrió la puerta y salieron todos los animalitos del bosque. No, señor. La gracia, y esto es una bofetada para los que creen eso. ¿Por qué es una bofetada? Lo que voy a decir ahora. Porque la gracia, más que abrir la puerta, se estrecha la puerta. Porque ahora el Señor ve la intención del corazón. Mientras que la ley se juzga la obra. Ahora es, comillas, perdón la palabra, pero ahora es peor que antes. Porque ahora el Señor ve mi corazón. Y ve la intención de mi obra. No la obra, la intención de la obra. Sí, ok, lindo el programa. Pero ¿saben qué? Yo estoy viendo el corazón y yo estoy viendo si lo están haciendo para su vanagloria o para la honra de mi nombre. Entonces, Él ve ahora nuestro corazón. Por ende, la Biblia dice que si le dices fatuo a tu hermano, estarás en un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque se estrecha el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, comillas, es más cruento, comillas, la gracia que la ley. Porque la ley a la final era hacer o no hacer. ¿Qué te costaba hacerlo? Si mis mandamientos no son gravosos, ¿qué te costaba hacerlo? No te costaba nada, simplemente no quisiste. Entonces, aquí yo tengo un problema teológico con los hermanos cuando discutimos de teología y alguien me dice, hermano Juan Carlos, si el Señor no vino a abolir la ley. Hermano, la ley venía abolida desde el desierto. Así que, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué estás defendiendo? No, que el Señor no vino a abolir la ley. Hermano, si cuando aparece nuestro Señor acá en la tierra, la ley venía colgando de una pitilla, venía colgando de un hilo, porque ya se la habían pasado por encima, la habían aborrecido. La ley ya venía abolida desde el desierto, lo dice ahí en Jeremías 31, del 31 al 34, porque sus padres la abolieron en el desierto. Sus padres le pegaron una patada al tablero, ellos botaron la mesa, tiraron el mantel, me abofetearon el rostro. Ellos, sus padres, abolieron la ley. Así que usted no me diga a mí, no es que el Señor no vino a abolir la ley. ¿Qué ley si venía abolida? Entonces, ¿qué sucede? Como Dios es tan bueno, como lo dijo Jacqueline muy bien, Dios cumple su parte del contrato. Entonces, es como, hay dos firmas en el papel. Una a través de Abraham, ¿cierto? Moisés, firma, el pueblo de Israel firma. Y lloramos en tu presencia, Señor, cuando leemos la ley, ya dale, firmado. ¿Yo soy su Dios? Sí. ¿Ustedes son mi pueblo? Sí. Estamos. Y yo firmo por el otro lado. Listo. Llega Yahshua HaMashiach a las aguas del Jordán y la única firma que dejaba aún vigente el pacto era la firma de Yahweh Elohim Sebaot. La otra firma estaba abolida por sus pecados. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, termina de abolir la ley para compenetrarlos en la gracia. Eso es doctrina, eso es teología, lo demás es poesía. Entonces, si no fuera porque Dios es paciente y Él obedece conforme a su propio juramento, yo juré en mi nombre hacer esto, y pase lo que pase, yo lo voy a hacer. Yo juré en mi nombre salvar al hombre. Juré en mi nombre salvar al hombre. Entonces, la única firma que existe en el papel dice clarito, Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Hijo de Yahweh Elohim. Por su sangre sigue vigente la misericordia. Hermana Jacqueline. Mira, qué glorioso el punto que tocas tú. Voy a retroceder un poquito con el comentario para después volverme a conectar con lo que quiero decir. Qué peligroso fue para Judá
haber cambiado al Dios de la verdad por el Dios de la mentira. El padre de las mentiras es Satanás, el diablo, y lo único que busca es extraviar y perder al hombre. Les pasó. Así Les es. pasó. Fueron casi exterminados por completo si no hubiese sido por lo que acaba de decir Juan Carlos, porque había una firma en un pacto en donde había una línea mesiánica, y para conservar esa firma y ese pacto y esa línea mesiánica y llegar Así a es. después posteriormente a ser cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por Sí, esa causa el Señor sí, no eliminó sí, totalmente a Judá, sí, eso es. porque Él cumple sus pactos, Así es. Él cumple sus promesas, porque esto suena como una frase cliché. Yo no sé hasta qué punto la cristiandad se da cuenta de lo grande que es esto, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Sí, Entonces, todo lo que Él promete lo va a cumplir, y lo va a cumplir de la forma más, más llena de amor que pueda haber. Porque en ese tiempo, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo en el pueblo de Judá, nosotros merecíamos haber sido exterminados, como sucedió con Israel. De las 10 tribus no quedó nada, no hay así es. ninguno de las 10 tribus acá funcionando. Hoy día solamente queda en carrera, por decirlo, los judíos, la Judá, porque estaba esa promesa. Esa promesa hoy día nosotros debemos cuidarla, debemos apreciarla, debemos amarla, porque ahora están las dos firmas más importantes que puede escribir el hombre, la humanidad, para poder ser preservadamente salvo. La firma del Padre, la firma del Hijo y el sello del Espíritu Santo. Entonces, con esta Trinidad apoyándonos, con esta Trinidad bendiciéndonos, con esta Trinidad, con este amor del Padre que nos alcanza, porque nosotros, dice Isaías, que corríamos, ¿cierto? Enfocadamente, no queremos nada con Él, pero Él nos alcanza, Sí, nos llama, nos adopta, todo lo maravilloso. Entonces nosotros debemos cuidar y apreciar esta salvación que tenemos, y debemos planteársela. Aquí, mira, uno de los pecados terribles que hace Judá es que repiten los mismos pasos de sus padres en la antigüedad, ¿cierto? Los mismos errores, los mismos pecados, el desprecio por la palabra del Señor, el desprecio de Dios. El desprecio de Dios. Sí, ellos no tan solo recibieron la ley, estos pueblos vieron lo que acabamos diciendo antes, vivieron y convivieron con la Shekinah de Jehová. sí. La palparon en mil formas. Entonces nosotros hoy día, nosotros como el pueblo que hemos sido salvados, ¿cierto? Que estamos en este nuevo pacto a través del Señor Jesucristo, maravilloso. Hoy día nosotros más que nunca debemos levantar bandera, debemos levantar nuestra cabeza, debemos alzar nuestra voz, debemos procurar hacer lo que nosotros muy humildemente hacemos, procurar de exponer la palabra del Señor con verdad, exponer la palabra del Señor y enseñar la palabra del Señor como corresponde, Así para es. que no se extravíe las personas, para que no pierdan este conocimiento tan exquisito que es la palabra del Señor. Los que ellos que debieron haber sido luces en la antigüedad no lo fueron. Bueno, ahora nosotros seámoslo. Así es. Seámoslo, porque el pacto se elevó. El pacto ahora es mayor. Ahora está la sangre del perfecto Jesucristo de por medio. Entonces, si antes ellos pisotearon la ley, ¿cierto? Que ya, como tú dices, Juan Carlos, muy bien, venía abolida, nosotros no podemos pisotear la sangre Sí. del Redentor, del Cordero. O sea, Y un sacrificio más excelente, dice Hebreos. exactamente, Hebreo. Este sumo sacerdote maravilloso que nos abre, ¿no es cierto? Rompe ese velo grande, grueso, ¿verdad? Que medía como 50 centímetros aproximadamente, y se rompe y nos deja libre acceso ahora al trono de justicia.
Entonces nuestra relación ahora es a través del Señor Jesucristo con este Padre. Entonces nuestra responsabilidad ahora, en viendo la conducta del pueblo del Señor en la antigüedad, no cometamos los mismos errores, no cometamos esta indiferencia, no ofendamos al Señor con nuestros actos. Estos eran salvos por obra. Hoy día nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cierto? Gálatas 5. Frutos dignos de arrepentimiento. Y en esos frutos dignos de arrepentimiento es donde nosotros debemos honrar al Señor. Hermano Efraín. Bien. Me recuerda este tiempo que hasta antes de que se cumpla esta profecía del versículo 5, porque esta profecía se cumple, esta es una profecía efectiva, de cumplimiento pleno, ya se cumplió, ¿cierto? Histórica, dice, cuando enviaré un fuego sobre Judá que devorará los palacios de Jerusalén. Una frase, enviaré un fuego sobre Judá, primera frase, que devorará los palacios de Jerusalén. El juicio era a través de la guerra. El juicio es a través de la guerra. O sea, Dios usó la guerra para traer su juicio, para traer su santa retribución a Judá. Y en este tiempo, en ese tiempo de, ¿cierto?, quizás de misericordia, si podríamos decir, de la profecía, hasta el cumplimiento de la profecía, hay un hombre que me llama mucho la atención, que se llama Josías. Que envía, ¿cierto?, hace un equipo y manda a reunir las cosas que pueden servir, ¿cierto?, para reparar manda a hacer una inspección completa. Y se encuentra con la ley. Bendito Señor. Se encuentra con la ley. Bendito Señor. Y dice que ese hombre, porque yo creo que muchos conocen la historia, se encuentra con la ley, no solamente se encuentra con la ley, sino que hay algo que le afecta. Y él manda este equipo, porque él forma un equipo, él trata de traer una restauración a Israel, independiente que el juicio ya estaba determinado, pero trata de traer una restauración, trata de elevar nuevamente a Judá, al estándar de que tenía que estar y caminar. Correcto. Entonces, y dentro de todo esto, me parece, envía a sus hombres, ¿cierto?, al sumo sacerdote, sí, y lo envía a una profeta. Y esta profeta le dice claramente, le dice la verdad, no le dice nada ajeno. Pero yo quiero rescatar esta parte. Este hombre que se encuentra con la ley, la palabra que le llega dice, tú descansarás en paz, tú irás a tu sepulcro en paz, simplemente porque él reconoció la ley. Exactamente. Independiente que había un juicio determinado, independiente de que ya estaba todo previsto, el juicio y la retribución justa de parte de Dios venía sí o sí a Judá. ¿Por qué? Porque, y lo dice, voy a tratar de buscarlo, está en Segunda de Reyes, ¿cierto? Y a ver, aquí está, Segunda de Reyes 22, ahí los hermanos si pueden leerla, es una historia de verdad tremenda. Él dice que este rey Josías dice envía al sumo sacerdote, ¿cierto? Lo envía con otros más, ¿cierto? Con su otro equipo, y lo envía una profetisa llamada Hulda, mujer de Salum, hija de Tikva, hijo de Arabs, guardián de las vestiduras, la cual vivía en el segundo sector de Jerusalén, y hablaron con ella, y ella les dijo, así dice Yahweh, Dios de Israel, decid al varón que os ha enviado a mí, así dice Yahweh, es aquí yo traigo la desgracia a este lugar. Esto ya lo hablábamos. Yo traigo la desgracia a este lugar, y sobre, como dicen las palabras del rollo que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado, y aquí está, de nuevo repite lo mismo, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira, con toda la obra de sus manos. Así pues, mi ira se ha encendido contra este lugar, y no podrá ser apagada. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahweh, le diréis, así dice Yahweh, Dios de Israel,
las palabras que has oído se cumplirán, pero ya que tu corazón está tierno y humillado delante de Yahweh al escuchar lo que has pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que llegarían a ser desolación y maldición, y has rajado tu vestido y has llorado delante de mí, también yo te he escuchado, dice Yahweh, por tanto de aquí yo te recogeré con tus padres y seré llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo este mal que yo traigo sobre este lugar, que llevaron la respuesta al rey. 26 años tenía Josías. Sí. 18 años reinando, y cuando cumple los 18 años ya, bueno, comienza el reinado de los 8, ¿cierto? Sí. Llevaba 18 años reinando y se encuentra, por tratar de algo nació, y se encuentra con la ley, y él tiene esa necesidad de cumplirla. Es demasiado tarde, dice la profeta. Pero para él hay una profecía, ¿cierto? Esta profecía le trae consuelo, le trae un bálsamo, le trae un descanso. Pero tú dices, ¿por qué? Porque tú te has humillado y has creído la profecía. Exacto. Y allí vemos un ejemplo de que la ley era importante. Mientras toda la nación, imagínense, el rey de Judá, la cabeza de la nación, y el pueblo, no había caso. Hermano Juan Carlos. Bueno, es interesante cómo todos estos pasajes bíblicos del Antiguo Pacto nos enseñan de que el patrón es muy alto. La santidad de Yahweh es extraordinaria. Incluso, mira, aunque lo quisieran hacer, si tú te recuerdas, el pueblo de Nínive se arrepiente. Se arrepiente de Capitán Apaje, se arrepiente, hasta los animales ayunaron. Pero pasó una generación y parece que nosotros no conocemos la segunda parte de la historia, contamos una sola parte nomás. Sí. Y de hecho Nahum lo dice, sí, que Nínive fue destruida. Entonces ahí nosotros volvemos al concepto basal de la amartía, ¿no? Que da lugar a la martiología. No poder acertar al blanco. Ustedes no pueden. No pueden. Entonces, la ley era para que ustedes se dieran cuenta que no pueden. Exactamente. Y era un espejo para que ustedes se miren y se den cuenta que son unos malvados. Estoy usando una palabra, pero súper suave. Claro. Unos enajenados. Uh-huh. No pueden. Ustedes no pueden salvarse ustedes mismos. Porque ustedes las cosas buenas que hacen, las hacen pedazos. Ustedes son unos bárbaros. No pueden llegar a ser buenos, porque su naturaleza caída los engaña. El amartía. No pueden acertar el blanco. Y Nahum nos da ejemplo de eso diciendo que Nínive fue destruida. Ahora quizás Jonás, como varias veces resucitaba a Pablo, y dicho que Pablo se muere de vuelta de un ataque cardíaco por lo que está pasando ahora por la apostasía. Si se resucita Jonás, creo que esbozaría una sonrisa, Jonás. Te lo dije. Yo sabía. ¿Se los dije o no se los dije? Tenía razón. Tenía razón. Mi patriotismo era más firme. Y ustedes no me creyeron. ¿Dónde está Nínive ahora? Destruida. Sí, pero aquí viene la parte que Jacqueline apunta. En que sí, Nínive desapareció. Pero ¿qué se mostró? La bondad, la misericordia, el afán de rectitud, de restauración. Bendito nuestro Señor. De acercarse del enemigo. Del enemigo. Entonces, todo esto raya para la suma
Uno tendría que decir, alabado sea Dios. Amén. Grande en sus juicios, grande en su misericordia, me deleito en tu palabra, me gozo en ella, porque tú eres bueno. Incluso, mira, yo un día esgrimí un concepto. El concepto fue ese. Yo me gozo en la escritura, aunque no pueda hacerla, ¿se entiende? Pero sí me gozo en ella, porque veo que es perfecta. Claro, yo me gozo en ella porque es perfecta, aunque yo no pueda cumplirla. Le hago empeño, trato, caigo, me levanto, pero yo reconozco que la ley de Yahweh es perfecta. Sí. Así que alabado sea su nombre. Sí. Eso. Hermana Jackie. Uf, absolutamente de acuerdo con el comentario de Juan Carlos. Qué triste es cuando la religión, la religiosidad invade nuestro corazón, engañándonos, porque la religiosidad no hace otra cosa más que engañar al ser humano, principalmente a aquellos que no escudriñan las escrituras, que no buscan la verdad, de que haciendo ciertas obras estamos bien con Dios y nos autoconvencemos. Sí. Que si vamos, por ejemplo, al templo, que si nos ponemos la camisita planchadita, la buena corbatita, antiguamente, ¿cierto? El peinadito bien armadito, que sé yo, falditas largas, el ser gentil con todos los vecinos, hola hermano, ¿cómo está? Bien, gracias. Pero esa religiosidad en nuestra intimidad, después cuando estábamos en casa, afloraba las obras de las carnes. Peleábamos con nuestros cónyuges, pateábamos a nuestros hijos, en fin, no vamos a nombrar porque son tantas las cosas que hacemos cuando hay religiosidad sin sin el Espíritu de Dios en nosotros. Bien decía Juan Carlos, este Dios misericordioso que a nosotros nos está siempre dándonos oportunidades de que nos volvamos a Él de todo corazón. Pero siempre, hermano, nosotros nacemos creados desde que nacemos, hay oportunidad de parte de nuestro Dios para que nosotros lo reconozcamos, lo amemos y lo honremos. Insisto en esto de los dos mandamientos que el Señor Jesucristo redujo, porque el Señor quiso darnos a entender de que el que verdaderamente va a poder amar y va a poder ser útil a los demás y va a poder ser útil en la obra del Señor es aquel que ama primeramente a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Si no hay ese amor al Señor, si no hay esa entrega al Señor, no podemos dar frutos. Aunque la religiosidad nos engañe, aunque estemos absolutamente... Y hoy día, esta religiosidad, que también podríamos llamarla perfectamente apostasía, es lo que se está ganando terreno, está agarrando mucho terreno, está creciendo mucho esta forma de relacionarse con Dios, falsa relación, porque no hay intimidad, Bien. Que no hay reconocimiento, porque Bien. para yo decir que tengo una relación con Dios genuina, una relación, si queremos usar el término bíblica, debe haber una intimidad. Yo no puedo relacionarme con alguien que no conozco. Yo puedo decir que yo con el hermano Efraín tengo una relación incluso online, ni siquiera nos hemos visto nunca, no le hemos dado nunca la mano. Entonces yo no podría decir, yo conozco al hermano Efraín íntimamente, sé lo que piensa, sé lo que siente, sé cómo actúa, sé cuando anda triste, sé cuando anda alegre. No. ¿Quién puede saber eso? Su amada esposa.
porque convive con él, porque lo conoce, porque sabe todos sus matices. Entonces la esposa del hermano Fray, cuando lo ve amanecer en la mañana, con solo mirarlo sabe si está contento, si está enojado, si está triste, si está aburrido, en fin. Lo mismo nos va a pasar si nosotros nos relacionamos íntimamente con el Señor. Vamos a conocer su carácter, vamos a conocer su santidad, su deidad, vamos a conocer su justicia, su soberanía. Y cuando lo empezamos a conocer a través de esto, ¿cierto? A través de la ley, ¿cierto? Es porque aquí hay un espíritu. Sí. Un espíritu Sí. que está preservado. Sí. El espíritu que está escrito, ¿cierto? Porque esto es espiritual. Sí, esto sí, no sí. Bien, es cierto, está escrito, pero lo grandioso de esto es que esto es espiritual. Sí. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento perfecto, ese conocimiento lo más acabado de Dios, podemos llegar a cumplir el primer mandamiento. Porque cuando tenemos conocimiento lo más cercano, lo más certero de Dios, de cómo Él piensa, cómo Él actúa, empezamos a amar su obra, empezamos a amar esa misericordia, empezamos a amar la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en nuestra vida. Cuando no tenemos ese conocimiento, cuando nosotros perdemos tiempo, yo siempre digo esto, hermanos, cuando veo que un hermano, una hermana ya está desanimado, decaído, en fin, no sé, no sé cómo llamarlo, pero bueno, yo le digo, ¿sabes qué te pasa a ti? Te va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Te vas a dar la vuelta larga por el desierto, pero vas a tener que saber llegar donde Dios te puso en el piso. ¿Para qué te vas a dar la vuelta larga? ¿Para qué? Porque la vuelta larga, ¿qué es lo que te va a traer? Consecuencias. Te va a traer desgracia, te va a traer amargura, en fin, muchas cosas. No vas a avanzar, no vas a madurar, no vas a crecer. Y lo que es peor, estás siendo un siervo inútil. Y Dios necesita siervos útiles. Dios necesita siervos útiles, porque ya los campos, dice, ¿cierto? La palabra del Señor, están blancos. Necesita siervos que vayan y trabajen en la obra. Entonces, bien dice Juan Carlos, este Dios amoroso, este Dios maravilloso, nosotros de la única forma que nos podemos relacionar certeramente con Él es a través del conocimiento de la palabra. Yo insisto en eso. Toda mi conversación comienza y termina con esa frase. Si no hay conocimiento a través de la palabra de Dios, no hay relación. Mucho menos yo puedo amar a mi vecina, a mi vecino, a mi prójimo, como dice el Señor. Eso, hermano. Amén. Me volvía nuevamente el pensamiento de este rey. Este rey ¿Josías? que, sí, Excelente. porque él dice, vayan, ¿cierto? Envía esta comitiva, envía al sacerdote, envía a su escribiente, me parece a un siervo. Vayan y pregunten qué dice Yahweh de mí. ¡Ay, qué lindo! Fuerte igual. Y no lo dice con una actitud soberbia. Eso es lo que a mí me revienta el pensamiento de este hombre. 26 años tenía. Sí. ¿Qué dice Yahweh de mí? Él había leído la profecía, había leído el rollo, ¿cierto? Del Pentateuco, los 5 libros de la Torá, sabiendo que venía un juicio. Sí. Y la profeta de verdad, no como estos mentirosos que andan hablando hoy en día, que no tienen no llegan ni a los tobillos de esta profeta. Ella llega y habla nuevamente del juicio, pero a la vez trae misericordia, esa mezcla. Y ese es lo otro maravilloso de ese capítulo, que trae esa mezcla que independiente de que va a quedar devastado, él le trae un consuelo al rey. Le trae ese bálsamo de misericordia que esa mezcla que agridulce, podría decir, ¿no? Que es eso que me conmueve. Lo mismo que le sucede a Acaz, siendo rodeado, ¿cierto? El rey del norte hace una confederación con otro rey del norte que los sirios, ¿cierto?
Y el profeta sale al encuentro y le dice que lo ve turbado, lo ve asosiego, lo ve conmovido, quiere hacer pactos con el sur, me parece con Egipto, ve que la nube negra, porque viene a destruirlo, o sea, tanto me parece que Resín y Peca, me parece, vienen, ¿cierto?, a destruirlo. Y el profeta le dice, así es. Y Yahweh le dice, pide una señal, pide una señal. No se atreve. Sí. Y luego, porque la historia es fenomenal, dice, yo mismo os daré señal. Y la palabra Emmanuel, si nosotros tomamos la profecía, ¿cierto? Nosotros nos encanta la profecía y Sí. Emmanuel, Dios. Pero en ese minuto, el Emmanuel lo abrazó. Al rey Acaz lo abrazó. Porque le dijo, Dios está contigo. Dios con ustedes. Y eso le cambia el panorama al rey. Totalmente. Se le abren los cielos acá. El hombre mata a cualquiera. Se fue a acostar y acomodó su cabeza y durmió tranquilo y dijo, ¿quién es ese tizón humeante? Ahí yo creo que recordó, ¿quiénes son estos tizones humeantes que se levantan en contra del hijo de David? Entonces, independiente el juicio de Amós, ¿cierto?, que trae a Judá, Dios igual mostró su misericordia en los tiempos anteriores y posteriores. Sí. Pero el juicio tenía que venir. Y con esto quiero concluir. El juicio es necesario por su misericordia. El juicio era necesario por su misericordia. Sería injusto si no hay juicio. Sería injusto. No sería injusto sin... No sería un Dios justo. Sí, sería injusto si no hay juicio. Es por eso que la reprimenda, o el reclamo divino es: han abandonado mi ley. La han despreciado, la han dejado de lado. Entonces, eso era necesario. O sea, tenía que venir el juicio sí o sí, porque han dejado de lado lo más preciado, que era la regla por la cual Dios medía en el Antiguo Testamento. Eso, mis hermanos, queridos Perfecto. amigos, 23 horas, tiempo de concluir, dice mi hermano Juan Carlos, pero sí, venimos recién llegando. Pero ¿cómo de nuevo? Dame un solo minutito, hermano. Mira. Los minutos son suyos. Un minutito, no me tomo más de 1 minuto y medio. Como para concluir, no sé, el capítulo de hoy, a menos que Juan Carlitos tenga alguna otra opinión. Mira, Deuteronomio 28 nos concluye lo siguiente. Hay solo una fórmula para ser bendecido. Dice, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La contraparte de esto, 28:15, pero acontecerá, si no oyes la voz de tu Dios y no procuras cumplir sus mandamientos, sus estatutos, yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las maldiciones. Así de simple. O sea, sí. en la obediencia está la garantía de nuestras bendiciones y de una vida en Cristo. Y en la desobediencia también está la garantía. Y lo que dice aquí yo lo prescribo, o sea, yo lo dejo aquí firmadito, de que si no obedeces, de que si te vas en contra de mí, o si no me buscas como yo demando que me busquen, se te viene la grande. Sí. Bien. Vamos a algunos mensajes. Nuestra hermana Patricia Herrera dice: bendiciones, mis hermanos y hermanas, Jehová sea con ustedes como siempre, les respalde dando de su gracia cada día más a su vida. Muchas gracias, hermana Patricia. Gracias, hermana Patricia. Bendiciones para usted. Luego,
tengo otro mensaje por acá que no aparece ahí en él, pero dice: bendiciones, mis hermanos, desde nuestro hermano Orlando Espinosa. Dice también que le deseamos también a él muchas bendiciones. Bendiciones, Amén. hermano. Sí, hermano. Luego nuestra hermana Isidora Flores dice: bendiciones, mis hermanos, que Dios les dé gracia para enseñarnos la palabra de mi Dios, que tanto se viene a nuestra alma. Gracias por su tiempo. También bendiciones para usted, hermana Isidora. Sí, y nosotros lo hacemos con todo el gusto. Así es. Es un honor. Nuestro hermano Marcelo Rojas dice: salud y paz del Señor, recién llegando. Marcelo, bendiciones para Marcelo. Igual lo echamos de menos. Ojalá mañana pueda estar con nosotros. Aquí hay un mensaje bastante largo, dice, de nuestra hermana Patricia. Dice: amén. Dice: es cierto que amamos la ley, queremos obedecer la palabra, lo que nuestro amado Padre nos pide, pero como siempre hay algo que nos impide cumplir como se debiera. Por eso luchamos día a día con esa humanidad, porque desde que nacimos hasta que damos el último suspiro en esta tierra, seremos simples humanos que erramos pecando y arrepintiéndonos delante de Jehová, reconociendo esta humanidad pecadora. Amén. Así es. Así es. Romanos 7. Romanos 7. Nuestro hermano Osvaldo José Morales dice: Dios los bendiga. Bendiciones también para él. Bendiciones, hermano. Gracias. Nuestro hermano Osvaldo. Y nuestra hermana Ruth Ñanculef también dice: ¿cómo no apreciar? Dice: valorar la salvación tan grande. Si por esta dádiva podemos tener entrada al reino de Jesucristo. La ley nunca ha evitado pecar. La ley nos expone, nos muestra lo pecador que somos. Amén. Eso bendiciones para usted también. Espejo. Sí, es un espejo. Gracias, hermana Ruth. Gracias, hermana Ruth. Y nuestra hermana Patricia nuevamente dice: amén. Maravilloso, magnífico nuestro amado Jesús. Sí, bien. Así es. Nuestra hermana Karen también, a la cual saludamos y bendecimos esta noche, dice: feliz noche. Bien interesante, cuán importante es buscar la verdad, arrepentirnos desde el corazón y prevalecer nuestra relación verdadera con el Padre. Algo que no podemos evitar es hacer la voluntad o el propósito de nuestro Padre. Camino corto o largo depende de cada uno. Entre más directo, menos consecuencias. Bendiciones. Así es. Dios con ustedes. Muchas gracias, hermana Karen. Amén. Y también tenemos un saludo de nuestra hermana Susana. También dice: una vez más, gracias por su enseñanza, como para repetirlo. Gracias a nuestra hermana Susana, bendiciones también para ella, la esposa de nuestro hermano Juan Carlos. Y ahí estamos con los mensajes. Eso sería, hermano Juan Carlos, algo. Nada, simplemente quedé con ese concepto en la retina de que ¿por qué hacerla larga si la podemos hacer corta? ¿Por qué hacerlo en 40 años si lo podemos hacer en 40 días? Que era el cruce del desierto. Se dieron muchas vueltas y llegando ahí mismo. No, bien, que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos asista para, por último, para ser mejores cada día. ¿Sí? ¿Qué más? Esperando que el Señor tenga misericordia de nuestras faltas. Eso, ¿algo entró ahí? Sí. Sí, entró otro mensaje, dice nuestra hermana Patricia, dice: amén, hermosa charla de hoy, es tanto el amor de nuestro amado, veo como su bendita palabra habla en nuestras vidas. Bendito Padre bueno, le agradezco por él, por sus vidas, mis hermanos, por tanto que nos entregan en estos estudios. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones. Gracias, hermana Patricia. Gracias, hermana. Sí, buenas noches también para ella. Bien. ¿Y eso, hermana Jacqueline, algo más que se le quede en el tintero? No, darle gracias al Señor nomás y algo pequeño que cuando nosotros nos queremos dar la vuelta larga en el desierto, hacemos daños colaterales porque el pobre Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sí, también. Fue comisionado él para llevar al pueblo y el pobre se enojó, ¿cierto? Le pegó a la roca, no le dio la gloria a quien tenía que darse y el Señor le dijo: ven para acá, lo sube al monte y dice: tengo que compensar. Fue movido a ira. Retírate del pueblo porque de este monte no bajas. Entonces, claro. Porque el pobre, pues, yo pienso que llegó un momento que se llegó a estar así, ya, este pueblo, debía haberme quitado la vida. Claro. Entonces,
cuando nos damos la vuelta larga, cuando insistimos en no hacer tonteras, hacemos daño colateral. De repente, no de repente, el Señor siempre tiene propósitos hermosos con nuestra vida y nuestra familia, y nosotros insistimos en hacer tonteras y le tardamos la salvación a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros papás, a nuestras mamás, porque nos ven en nosotros la salvación y los frutos. Sí. Que el Señor nos ayude, siempre los hermanos. Pobre Moisés, a mí siempre ese capítulo me... Pobrecito. Pobrecito. Es lo único que quería era llegar a tierra y repartir tierra. No. Josué hizo eso. No. José y Caleb ganaron. Sí, claro. Sí. Bueno, ya ves. Eso, mis hermanos. Muchas gracias. Muy bien. Bendiciones y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Mañana. Que estén muy bien. Chao. Que estén bien. Buenas noches, hermanos queridos.